1. No te voy a decir dónde exactamente porque me metería en problemas, pero en un edificio de gobierno de la Ciudad de México ocurrió algo insólito. No hablo de rumores ni de historias inventadas. Fue un hecho concreto que, por obvias razones, jamás salió en las noticias. Era uno de esos edificios de oficinas que ofrecen atención al público, con salas de espera, ventanillas, pasillos interminables y un ambiente que mezcla burocracia y abandono. Se trata de un caso que no se dio a conocer porque habría representado otro golpe a la imagen del gobierno, y eso justo en temporada de elecciones. Mi hermana trabajaba en ese edificio, en ese piso, en esa oficina. El inmueble era relativamente nuevo, 5 años de construido, porque el anterior quedó dañado tras un sismo en 2012. Lo demolieron y levantaron uno de concreto y cristal, con sensores sísmicos y un diseño que prometía modernidad. Lo que ocurrió empezó en diciembre, en los últimos días del año, cuando las dependencias trabajan a media máquina. Casi todos estaban de vacaciones y los que se quedaban cumplían apenas con guardias. No había público, no había citas, no se abrían expedientes ni se formaban filas de personas afuera. Ese día, mi hermana estaba ahí junto con otras 2 compañeras. Querían aprovechar el tiempo muerto para reacomodar la subdirección. Pidieron permiso a su jefa y ella aceptó con una condición. Reordenen todo lo que quieran, pero atrás donde está el archivo ni le muevan. Ahí espantan. Que tengan bonitas fiestas y nos vemos el próximo año. Bye. Las 3 se rieron nerviosas, pero siguieron con lo suyo. Movieron escritorios, desconectaron equipos de cómputo, limpiaron alfombras y desempolvaron estantes. No había nada raro en ello, hasta que mi hermana decidió asomarse al archivo, no más para ver cómo era por dentro, porque nunca había tenido motivos para ingresar. El archivo era un cuarto pequeño, como de 4 metros por 2, atiborrado de cajas y carpetas que hacían parecer el espacio aún más estrecho. Apenas dio un paso y lo sintió. No era sugestión, tampoco una sensación fantasmal de esas que se cuentan. Era otra cosa, una presión en el aire, una vibración que no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Entren para que vean, le dijo a las demás. Las 3 estuvieron dentro unos segundos, hasta que el cuerpo comenzó a reaccionar. Primero la nariz. Un sangrado repentino en las 3 al mismo tiempo. Luego el calor. A mi hermana se le encendió el celular en el bolsillo, como si se hubiera sobrecalentado de golpe. Lo sacó de inmediato porque sentía que le quemaba la pierna. Salieron asustadas directo al baño. El agua corría roja en los lavabos mientras trataban de limpiarse. Una gota incluso había manchado el tenis blanco de mi hermana. ¿Sienten lo raro?, preguntó una. Sí, pero no es cosa de fantasmas, contestó mi hermana. La tercera permanecía en silencio, mirando fijamente el espejo. Se rascaba el hombro con insistencia. Se quitó el suéter, luego la blusa, y quedó a la vista una roncha enorme, roja, que le cubría todo el hombro,
como si hubiera sido quemada desde dentro. Mejor ya no le movemos, dijo mi hermana, y lo dejaron así. Regresaron a la subdirección, terminaron de limpiar, de mover muebles y dejar los escritorios listos. 5 minutos antes de la hora de salida, ya iban camino al checador de tarjeta con la sensación de haber hecho lo correcto: cerrar el año con la oficina ordenada. Ese fue el último día que se laboró. El regreso fue el 2 o 3 de enero. El 6 volvió la subdirectora. Mi hermana no perdió tiempo, fue a tocarle la puerta y le habló directo de lo que había pasado en el cuarto del archivo. Le explicó que no habían movido nada, pero que sí se había metido porque la había dejado con la curiosidad cuando le dijo que ahí espantaban. La jefa se quedó seria. No sabía nada en concreto, solo repetía lo que ya había escuchado de otros empleados. Decía que porque era supersticiosa nunca se había atrevido a entrar. Prefería dejarlo cerrado. En la subdirección estaba su hijo, un niño de 12 años que todavía no regresaba a la escuela. Nadie se dio cuenta de que estaba ahí escuchando esa conversación. No dijo nada, pero 20 minutos después se levantó y se fue hacia el archivo. Se metió sin que nadie lo notara. Al rato salió pálido, tambaleándose. Mi hermana lo alcanzó en el pasillo y le preguntó qué tenía. El niño le pidió que no dijera nada a su mamá. La jefa estaba ocupada. Cuando alguien le avisó que su hijo andaba raro, no lo dejó pasar a su oficina. Por teléfono le pidió a mi hermana que lo acompañara un rato. El niño llevaba un Nintendo portátil. Le contó que solito se encendió allá adentro cuando entró. En la pantalla no apareció el menú normal. Se formaron manchas de color que parecían presionar desde adentro, deformando los píxeles. El aparato hizo ruidos extraños como interferencia. Mientras hablaba, al niño se le fue la voz. Balbuceó, los ojos se le pusieron en blanco y se desplomó. Mi hermana gritó y los demás corrieron. Lo llevaron con los médicos de Protección Civil. El diagnóstico fue simple: un bajón de azúcar, síncope por hipoglucemia. No desayunó, dijeron, y lo dejaron así. Mi hermana, en cambio, estaba convencida de que no era solo eso. No tenía la explicación clara, pero sabía que había algo dentro de ese cuarto. La jefa tampoco se quedó tranquila. Nunca habló con mi hermana de lo que pensaba. Solo unos días después, de manera discreta, mandó a desocupar el archivo. Entró personal a sacar todas las cajas y estantes. Los expedientes quedaron regados en donde hubiera espacio: pasillos, escritorios, gabinetes improvisados. Todos estaban ocupados en sus labores. La gente iba y venía cargando cajas, acomodando documentos, conectando computadoras. Era el bullicio normal de los primeros días de regreso de vacaciones. Teléfonos sonando, voces cruzadas, órdenes improvisadas para reorganizar lo que había quedado pendiente.
y en medio de ese movimiento se formó un remolino extraño. Poco a poco, sin que nadie diera la instrucción, toda la plantilla se fue reuniendo afuera del cuarto vacío. Uno de los trabajadores sostenía un radio de pilas. Afuera funcionaba normal. Con la voz de un locutor y la música de fondo, pero al cruzar la puerta del archivo, lo que salió por la bocina fueron gritos. Gritos largos, desgarradores, voces humanas retorcidas en pura desesperación. No era estática, no era ruido de señal, eran alaridos. Alguien se persignó de inmediato con la mano temblorosa y dijo en voz alta que eran los gritos del infierno. El silencio en el pasillo fue absoluto. Nadie respiraba fuerte. Todos escuchaban cómo el radio escupía aquellas voces imposibles. Entonces, sin aviso, sucedió. A todos, absolutamente a todos, se les comenzó a escurrir sangre de la nariz al mismo tiempo. Gotas cayendo sobre carpetas, sobre el piso, sobre la ropa de oficina. Algunos trataron de limpiarse, otros entraron en pánico, corrieron hacia el baño. No fue un sangrado leve, eran chorros, manchas instantáneas en pañuelos y mangas. El pasillo se llenó de rostros con la boca abierta y la sangre corriendo. El trabajador soltó el radio al suelo y el aparato se apagó de golpe, así como también pararon todas las hemorragias, como si alguien hubiera cerrado un interruptor invisible. El cuarto permanecía vacío, iluminado con sus lámparas frías de oficina. Sin embargo, nadie quiso volver a entrar. Todos se quedaron ahí, con las manos manchadas y la certeza de que lo que se había abierto en ese archivo no era un simple cuarto. Los hombres que habían entrado al archivo para sacar las cajas fueron los primeros en agravarse. Además de la hemorragia nasal, los ojos se les pusieron completamente inyectados en sangre y a las pocas horas les dio fiebre alta. Caminaban tambaleándose, sudando frío. En cuestión de minutos, afuera del área de protección civil, se hizo una fila enorme de empleados. Había gritos, había gente desmayada y la presión por pasar primero. A los que presentaban fiebre y vómito los dejaron entrar de inmediato. Los demás esperaban sentados en una jardinera, con algodones improvisados en la nariz, empapados de manchas rojas. Tú dime, ¿qué hubieras hecho después de escuchar todo lo que te acabo de contar? Pues la jefa tomó una decisión extraña, pero nadie protestó. Mandó hacer una misa dentro de la misma subdirección y fue sorprendente ver cómo nadie se opuso. Ni los más reacios, todos cooperaron, compraron flores, velas, comida. El padre llegó, bendijo el cuarto, roció agua bendita sobre las paredes, los escritorios, los estantes vacíos. Rezó en voz alta mientras los empleados, con la cara todavía marcada por el cansancio y la incredulidad, lo seguían en silencio. Pero lo más inquietante pasó durante la bendición. Las flores que habían colocado, frescas apenas unos minutos antes,
comenzaron a marchitarse a la vista de todos. Los pétalos cayeron sobre las mesas, secos, como si hubieran pasado semanas bajo el sol. Nadie se atrevió a decir nada, y entonces sobre la pared del archivo se formó una figura. Era como una impresión parecida a la de la sábana santa, pero con el rostro en pura agonía. Quien antes se había persignado, la misma que dijo que en el radio se oían los gritos del infierno, ahora murmuró con la voz quebrada que era el anticristo. El escándalo fue inmediato. Llantos, gritos, más gente santiguándose. El padre que ofició la misa terminó con la cara roja, sudando, y aunque dijo que ya todo iba a estar bien, se notaba que estaba perturbado. Lamento decirlo, pero la misa no sirvió. Alguien más sensato que la subdirectora buscó otra explicación. Contrataron a un ingeniero civil para revisar la construcción. Tal vez un cable mal puesto, tal vez materiales tóxicos en el yeso o en el cemento, algo que pudiera justificar lo que pasaba. El ingeniero llevó aparatos, uno para medir campo eléctrico que se fundió apenas cruzó el umbral. No lo podía creer, estaba hecho para resistir corrientes amplias. Luego sacó un medidor de radiación y ahí se acabó la superstición. La aguja se disparó. 10, 10.1, 10.5, 11, 12.5, 14.5, 15. Niveles extremadamente altos, mortales. Ordenaron evacuar de inmediato. Sacaron a todos los empleados, incluso al ingeniero, que fue llevado con paramédicos. Les confirmaron lo que nadie sospechaba. En días recientes habían estado atendiendo a trabajadores de ese mismo edificio con síntomas de envenenamiento por radiación. Pero nadie lo había relacionado con el archivo. Todos lo atribuían a que ahí espantaban. Cuando derrumbaron la pared buscando la causa, no hallaron varillas contaminadas ni vigas defectuosas. Encontraron un cuerpo humano incrustado en el concreto. No era un cadáver seco, era un cuerpo emparedado, sepultado vivo, y por alguna razón emitía radiación. Nadie pudo explicar por qué venía cargado, ni cuál era su identidad. Trataron de contactar a la constructora. La respuesta fue clara: imposible fincar responsabilidades. El dueño de la empresa era cercano a un alto mando del gobierno central. Poco después, reunieron a todos los empleados y les advirtieron que lo sucedido era confidencial. Bajo amenaza de perder el trabajo, se prohibió hablar de lo encontrado. Ni los que intentaron acercarse a medios pudieron hacer mucho. ¿Con qué pruebas? La pared fue sustituida en cuestión de días. $500,000 salió de algún fondo revolvente para tapar todo. En menos de 2 semanas, el personal regresó. Les pagaron esos días como vacaciones extraordinarias y, para tranquilizarlos,
Repartieron dinero extra bajo el concepto de guardias y horas no reclamadas. El archivo volvió a ser un cuarto cualquiera, recién aplanado con pintura fresca. Mi hermana renunció poco después, por decisión propia, y agradeció no haber estado ahí antes ni quedarse después. Nunca habló del tema en público. Ex compañeros suyos con los que todavía mantiene contacto hoy padecen cáncer, enfermedades de la piel, de la sangre, problemas de la vista y del cerebro. Nadie puede probarlo, nadie puede nombrar la causa, pero todos saben de dónde viene, y todo por esa superstición vieja de que si en una construcción no hay un alma, la obra se viene abajo. Tal vez sí, pero ¿a qué costo? Si sos de Rosario, en Argentina, seguramente ya conocías esta historia. Yo la cuento con más detalles porque mi vieja trabajaba en esa casa, pero la versión general la saben todos los vecinos de las colonias que rodean esa zona. Resulta que había una casa grande, de esas de familia con plata, antigua, de 2 plantas, con ventanales altos y persianas de madera pintadas de verde oscuro. El frente estaba cerrado con rejas negras forjadas y el portón daba a un jardín cuidado con ligustros bien recortados. La casa quedaba en una de esas calles anchas del barrio Pichincha, donde todavía se ven casas señoriales mezcladas con edificios nuevos. El dueño de la casa era un hombre mayor de apellido conocido. El abuelo se había dedicado toda su vida al comercio de granos, negocio fuerte en la zona del puerto y del campo. Le había ido muy bien en los años 70 y 80, y con eso levantó la propiedad donde terminó viviendo con sus hijos más chicos. Le había ido bien en los años 70 y 80, y con eso levantó la propiedad donde terminó viviendo con sus hijos más chicos, aunque el lugar era tan amplio que parecía vacío. Cada tanto iba a visitarlo uno de sus nietos que venía desde Mendoza. El nene, de unos 8 o 9 años, solía perderse por los pasillos de la casa. A veces se metía en el despacho del abuelo, un cuarto convertido en oficina, con biblioteca de madera oscura, escritorio enorme, teléfono de línea y mapas viejos colgados en la pared. El chico entraba ahí y se quedaba hablando solo. Nadie sabía con quién ni de qué. Pero cuando alguien lo sorprendía, lo encontraban sentado en la silla de cuero con el teléfono en la mano, murmurando como si mantuviera una charla larga con alguien al otro lado de la línea. Cada vez que iba a la casa, el nene buscaba el momento justo para perderse. Al principio se asustaban, lo llegaron a buscar 2 veces por toda la propiedad hasta que entendieron. Siempre terminaba en el despacho del abuelo. Cuando alguien entraba de golpe, él colgaba. Le preguntaban con quién hablaba y respondía que solo estaba jugando. Una tarde lo espiaron. La conversación que llevaba no era como las que inventan los chicos cuando simulan hablar por teléfono. Se lo escuchaba responder pausado, como obedeciendo. Sí, no me dejan.
Mi mamá no me deja. Mis abuelos se enojan. La señora que estaba cerca lo oyó decir algo que le heló la sangre. Me van a meter a la cárcel si lo mato. Entró alarmada. El nene colgó de inmediato y antes de que ella le dijera nada, abrió la boca grande, fingió un bostezo exagerado y murmuró que ya se quería ir a su casa. La abuela intentó preguntarle, pero él insistió con fastidio que quería irse. No dijo más. La siguiente visita fue diferente. La señora lo dejó moverse sin seguirlo, pero cuando el pequeño desapareció, en lugar de ir a espiarlo al despacho, subió las escaleras con dirección al taller en el piso de arriba. Abrió un gabinete de madera con una llave. Adentro había un teléfono de línea conectado al mismo número que el del despacho. Lo tenían bajo llave porque el abuelo a veces trabajaba en ese taller y lo usaba para no bajar corriendo a atender. Levantó el auricular y lo que escuchó la dejó inmóvil. Tu abuela nos está escuchando. Era la voz de un adulto, clara, con tono burlón. El nene no respondió, se quedó en silencio y momentos después la llamada se cortó de golpe. La abuela bajó corriendo, casi sin aire, decidida a interrogarlo ahí mismo. Lo encontró sentado en la sala, prolijo, con la mochila apoyada en las piernas, como si estuviera listo para salir en cualquier momento. Lo tomó del brazo y lo obligó a pararse. Esta vez le habló fuerte, le preguntó con quién había estado hablando, que no era un juego, que había escuchado la voz. En ese instante, desde la cocina un plato salió disparado. Le pasó zumbando al costado de la cabeza. Después voló otro y un tercero. Ninguno la golpeó, pero le cruzaron la cara a centímetros. La señora soltó al nene por el susto, pues en la cocina no había nadie. Mientras tanto, afuera, en la calle, se escuchó el claxon del auto de la madre. El chico salió corriendo sin decir nada más. Después de aquella tarde del comedor, la casa no volvió a ser la misma. La abuela intentaba seguir con las rutinas, pero todos los que vivían ahí empezaron a notar cosas raras. El teléfono del despacho sonaba de madrugada, siempre después de las 2. Nadie atendía. Si alguien se atrevía a levantar el auricular, no se escuchaba más que respiraciones fuertes del otro lado, como de alguien agitado. Al día siguiente, los nietos que vivían en la ciudad fueron de visita. Uno de los chicos, sin que nadie lo empujara, entró al despacho y salió pálido. Dijo que en la pared del fondo se escuchaba un golpeteo, como si alguien rascara desde adentro. No quiso volver a pasar por ahí jamás. En la casa tomaron una decisión simple: desconectar el teléfono del despacho. El abuelo dijo que era para evitar pavadas, porque los chicos se entretenían de más con esas cosas. La abuela estuvo de acuerdo, aunque en el fondo no creía que fuera suficiente. El nene de Mendoza apenas regresó se dio cuenta.
Entró como siempre, buscó el aparato y descubrió que no funcionaba. No hizo berrinche ni preguntó nada. Lo que empezó a hacer fue otra cosa. Llevaba vasos de vidrio y los apoyaba contra las paredes del despacho. Se quedaba largos minutos con la oreja pegada al vaso, en silencio absoluto. Mi madre, empleada de la casa, lo vio varias veces en esa posición. No jugaba, no se reía. Se quedaba quieto, escuchando, y de vez en cuando sus labios se movían, respondiendo bajito a lo que parecía ser una voz que nadie más podía oír. Una noche, mientras mi vieja estaba barriendo el pasillo que unía la cocina con el patio, vio la luz del despacho encenderse sola. Se quedó quieta, pensando que alguno de los hijos menores del abuelo había bajado, pero no. Cuando se asomó a la puerta, la lámpara de mesa estaba prendida y la silla de cuero giraba lentamente, como si alguien se hubiera levantado de golpe hacía segundos. Una tarde, la abuela entró sin que el chico la notara. El nene estaba de espaldas con el vaso apoyado en la pared y en el mismo instante que ella cruzó el umbral, escuchó un sonido tenue como golpes sordos repetidos desde dentro del muro. El nieto se dio cuenta de que no estaba solo. Se quedó quieto, bajó el vaso lentamente y, sin girarse, con una voz que no era la de un niño, grave y burlona, dijo: Marcela, qué milagro. La señora se heló. Nadie en esa casa la llamaba por su nombre de pila. Todos, incluso los más chicos, le decían abuela, señora o doña. Escuchar su nombre en esa voz que no pertenecía al nieto le aflojó las piernas. Sintió que no podía entrar ni salir. Retrocedió al pasillo como pudo, apoyándose contra la pared contraria, y lo dejó ahí, sin animarse a interrumpirlo. Esa misma noche, uno de los hijos menores del abuelo se despertó gritando. Dijo que había soñado que alguien lo abrazaba desde atrás, con unos brazos largos y flacos que salían de adentro de la pared de su cuarto. El día fatídico llegó sin aviso. El abuelo estaba en su despacho revisando unos papeles, firmando cosas rutinarias. Afuera, la familia seguía con sus quehaceres, entre ruidos de platos y pasos por el pasillo. El nene entró sin golpear, se paró frente al escritorio, serio, y dijo con calma: «Vengo de parte de Julián, que te manda a decir que va a venir por vos, que se va a vengar, que uno de estos días te mata». El abuelo se quedó duro, con la lapicera en la mano suspendida sobre el papel. No lo retó, no lo echó. Simplemente bajó la vista, abrió un cajón y sacó una hoja en blanco. Se puso a escribir con letra firme pero temblorosa. La carta era una confesión. Ahí contó que a su socio Julián lo había matado hacía años, que lo emparedó en una de las paredes del despacho y que desde entonces sabía que en esa casa espantaban. Admitió que siempre lo supo, que era él, el socio muerto, el que no lo dejaba en paz.
Terminó de escribir, dobló la hoja, la dejó sobre el escritorio. Todos estaban en la casa cuando se escuchó el disparo seco. Corrieron. Encontraron al abuelo desplomado en su silla de cuero y el revólver todavía caliente en el piso. No hubo palabras, no hubo explicaciones en voz alta, solo la carta manchada de sangre que dejó escrita para que no quedara duda de por qué se había quitado la vida. El chico siguió yendo muchos años más a la casa a ver a su abuela, a sus tíos y a sus primos. Creció ahí entre esas paredes como parte de la familia, y aunque las cosas raras parecieron terminar después de la muerte del abuelo, él nunca dejó de escabullirse al despacho. El cuarto quedó abierto, nadie lo clausuró. Era un espacio amplio con ese olor raro a humedad pegado en las paredes, donde todavía se notaba la forma gastada de los pies del abuelo bajo el escritorio. El muchacho, conforme fue creciendo, se metía siempre a escondidas y mi vieja estaba convencida de lo mismo. Seguía hablando con el muerto, porque esta historia no se había cerrado con el disparo del abuelo. Ese tal Julián seguía ahí, o con quién más podría estar conversando el nieto. Hasta que un día, desafortunadamente, no lo encontraron en ningún lado. Lo buscaron por toda la casa llamando su nombre. Finalmente lo hallaron en el despacho, colgado de una viga de madera. La silla tirada en el suelo, la soga ajustada en su cuello. La abuela gritaba desconsolada, los tíos corrían sin saber qué hacer, y los trabajadores fueron los que lo bajaron de la viga como pudieron. Uno corrió a llamar a servicios de emergencia, mientras otro intentaba reanimarlo sin éxito. Nadie sabía cómo explicarle a la madre lo que estaba pasando, así que cuando la llamaron por teléfono, apenas dijeron que viniera urgente a la casa, sin dar detalles. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos. Tocaron el timbre, les abrieron, atravesaron el zaguán corriendo, se metieron de lleno en el pasillo hasta el despacho. La familia, destrozada, los guió con gritos y llanto, pero al entrar, la escena era otra. El despacho estaba vacío. La viga seguía con la soga colgando, la silla seguía tirada en el piso, pero no había cuerpo, ni rastro del muchacho. La abuela se desplomó en el pasillo. Los tíos juraban que lo habían tenido en brazos, que lo habían bajado con sus propias manos, pero los paramédicos solo vieron el cuarto como un escenario abandonado, con las marcas claras de que algo había ocurrido, pero sin nadie allí. Cuando llegaron los padres del chico, nadie supo qué decirles. Entre el llanto y el desconcierto, lo único que les mostraron fue la cuerda y la silla. El hijo ya no estaba. Y hasta hoy, lo que se comenta en Rosario es lo mismo, que Julián, el socio emparedado por el abuelo, por fin salió de las paredes, que lo hizo en el cuerpo del muchacho y que ese fue el verdadero final de la maldición que cargaba la casa. Tres.
El trauma es una cosa bastante curiosa. Solo quien lo vivió sabe el peso tan grande que conlleva cargarlo, tenerlo en la memoria, que de pronto te asalta el recuerdo en medio de un día común, de un día normal. A veces pasa sin avisar, a media comida, en una fila del banco, manejando. Y lo peor es que no se puede controlar. Para evitarlo, evitaba pasar cerca de aquel lugar. Me desviaba aunque significara caminar más, aunque llegara tarde. Prefería cualquier cosa antes que volver a tener esa sensación en el pecho. Le pedí ayuda a César Rafael, un amigo a quien mando saludos, para que me ayudara a escribir y a mandarte un correo con los detalles de mi experiencia. Yo no soy de escribir ni de contar estas cosas, pero él me insistió y al final lo que vivimos merece quedar registrado. Se trata de un hotel de paso sobre viaducto. Por respeto a mis compañeros no digo el nombre. Tampoco porque no tengo pruebas, sino ya desde hace muchos años hubiera hecho que destruyeran el edificio desde sus cimientos. Ese lugar no debería existir. Tiene más de 10 años que lo levantaron. No me acuerdo con claridad qué había antes, pero cuando nosotros llegamos ya estaba el terreno abierto. Un hoyo espeluznante, como si hubieran escarbado de más hondo de lo normal. Éramos un equipo grande, pero no fuimos contratados por la empresa que nos suele llamar. Era otra, desconocida, y eso nos sacaba de ritmo. No conocíamos a los supervisores ni a los ingenieros, mucho menos al arquitecto. Con los que trabajábamos siempre ya teníamos confianza. Ya sabíamos cómo se manejaban los materiales, los tiempos, la gente. Aquí todo fue distinto, todo fuera de lugar. Tiempo después caí en cuentas de que aquella horrible experiencia se empezó a gestar desde el inicio, desde el día cero de la construcción. Como si ya estuviera escrito lo que iba a pasar. Lo primero que hicimos fue apuntalar. El suelo no estaba firme, tenía un aspecto extraño, flojo, como si la tierra no quisiera sostener nada. Desde ahí supimos que no era terreno fácil. Los ingenieros ordenaron que se pusiera una losa de cimentación. Decían que así se ahorraba dinero y tiempo, que con eso bastaba para aguantar el peso del hotel. Estuvimos varios días colando, nivelando, trabajando sin parar para que quedara lista, pero a la semana comenzaron las dudas. El suelo seguía cediendo en algunas zonas. Entonces mandaron perforar más profundo. Había que meter pilotes, columnas huecas que bajaban más hondo y rellenarlas de concreto para que la estructura no se viniera abajo. Fue ahí cuando la obra empezó a complicarse, porque nada de lo que hacíamos parecía suficiente. Creo que para este punto es necesario hablar del alma de la construcción. Nosotros que trabajamos en esto, conocemos la supuesta leyenda. Sabemos que no es un simple rumor. En algunos lugares sí pasa y en otros no. ¿Cómo puedes saberlo? Pues siendo observador, buscando el patrón. Es muy sencillo. Cuando parece que la tierra misma no quiere dejar que la obra continúe, cuando el ritmo se ve interrumpido por errores,
Daños repentinos, accidentes sin explicación, retrasos constantes. Es el suelo mismo el que está pidiendo algo a cambio. Ya se había corrido la voz de que ese terreno estaba cargado con algo malo. No era un simple mal cálculo de ingeniería, era algo más. Los que estuvieron en la excavación aseguraban que entre la tierra habían salido pedazos de ropa casi deshecha y muchas astillas, como hueso molido. Eso corrió rápido entre los trabajadores. Un día antes de vaciar el concreto de los pilotes, mandaron traer a unas personas en una camioneta polarizada. Llegaron al terreno y de inmediato nos sacaron. Nos dijeron que iban a hacer una ceremonia que era para ofrecerle algo a la tierra para que la cimentación no fallara. Nadie reclamó, solo nos mandaron a casa temprano, pero yo no me fui. Ya iba de salida cuando me topé en la calle con una amiga que no veía desde hacía años. En su momento habíamos tenido lo nuestro, pero la vida nos llevó por caminos distintos. Ella estaba libre y en mi casa sabían que yo debía estar trabajando. Fue fácil que aceptara la invitación de tomar algo con la intención de seguir la noche en algún otro lado. La cosa iba bien, incluso ella misma lo insinuó. Terminamos en una cantina a unas 6 calles de la obra, entre ruido de vasos, canciones viejas en la rocola y la sombra del terreno que habíamos dejado atrás. De pronto entraron los ingenieros, el arquitecto y un chalán. Me pasaron por un lado, ni siquiera me reconocieron, pero había algo extraño en ellos. Olían a incienso, como si les hubieran pasado hierbas encima o un sahumerio. Se sentaron a unas mesas de distancia de nosotros. A mí me dieron ganas de salir de inmediato, de llevarme a la muchacha a otro lado, pero en ese instante algo me detuvo. Vi que sacaron un fajo de billetes y se lo entregaron al chalán. Le dijeron que fuera a comprar botellas de alcohol y una baraja, que en la vinata a 2 calles estaba todo, que no se tardara. Pidieron algo de tomar ahí mismo y comenzaron a platicar, pero no lo hacían como gente normal en una cantina. Bajaban la voz más de lo necesario. Hablaban apenas entre dientes, lo suficiente para que nadie entendiera claramente, pero dejando escapar ciertas palabras que helaban la sangre. Yo trataba de poner atención, pero con el ruido del lugar me era casi imposible. Solo alcanzaba a escuchar fragmentos, palabras sueltas que me tensaban los nervios. Le conté a la chica lo que estaba pasando y ella también comenzó a escuchar. Fue ella quien me dijo, casi en un susurro, que acababan de decir que iban a escoger quién se iba a los cimientos. Me tembló el alma, te lo juro. Me levanté y fui al baño con las manos sudadas, no porque quisiera, fue puro reflejo como para darme un respiro. Cuando regresé, el chalán ya venía con varias botellas, pero no eran botellas cualquiera, eran de las caras, de esas que un trabajador normal ni voltea a ver. Las puso en la mesa, pero en cuanto lo hizo, el arquitecto las bajó, las escondió bajo la mesa y, con la mirada, les advirtió a los demás que tuvieran cuidado. No las fueran a romper.
Entonces sacaron la baraja, la abrieron como si fuera un objeto especial, la acomodaron en la mesa y comenzaron a jugar. Fue un juego tenso, y lo digo por las reacciones de cada uno de los involucrados en la partida. Se miraban entre ellos con una seriedad que no corresponde a un simple juego de cantina. Al principio pensé que el ganador iba a decidir, pero después me cayó el 20. Cada uno de esos hombres era supervisor de un grupo distinto de trabajadores, y lo que en verdad se estaba jugando ahí era quién iba a mandar a su gente. El que perdiera entregaba. No sé qué clase de juego jugaban. No era póker, no eran manos de cartas normales. Pero al final sacaron 6 y en cada carta anotaron un nombre distinto que obtuvieron de una lista que el chalán sacó de la bolsa de su pantalón. No aguanté más. Salí corriendo a vomitar en la banqueta. Ni siquiera alcancé a ver si mi nombre estaba ahí. Todo en mi cabeza era confusión. Podía no volver nunca más a la obra, o podía hacer algo al respecto para salvar a mis compañeros. La muchacha entendió todo sin que yo tuviera que explicar tanto. Me dijo que nos viéramos en otra ocasión, que esa noche no tenía caso seguirla. El miedo nos había arruinado los planes. Temblando, me fui para Tacubaya a buscar a mi jefe de siempre, al que conocía de años. Lo desperté en su casa, le conté lo de esa construcción rara, le enlisté las fallas que habían ocurrido desde el inicio, y luego le solté lo del juego de baraja. Me confirmó con la voz baja lo que yo no quería escuchar. Efectivamente, estaban escogiendo gente para los cimientos. Me explicó que las botellas caras eran para emborracharlos, que ese era el último acto de humanidad antes de que desaparecieran dentro del concreto. Me dijo que no me preocupara, que él iba a hacer unas llamadas, y creo que las hizo porque éramos un equipo que nos conocíamos bien, casi familia, y él tenía forma de mover cosas. Solo me pidió que al día siguiente me presentara en la construcción sin falta, que él iba a arreglar todo. Cuando llegué a las 6 de la mañana, ya no había nada que hacer. El concreto estaba vaciado. Se suponía que nosotros íbamos a hacerlo, pero alguien se nos adelantó. Alguien trabajó de madrugada. En un momento pensé que se me iba a salir el corazón. Sentía que habían hecho mal y que allá abajo había gente atrapada. Ese día no paraba de sudar, pero no era por el calor, sino por la ansiedad y el miedo. Aún así me cuadré y junto con un compañero pasamos lista, como siempre se hacía al inicio de la jornada. ¿Sabes quiénes fueron los que no se presentaron a trabajar? Los ingenieros, el arquitecto y el chalán. Los 4 desaparecieron. Nadie volvió a verlos. La obra se suspendió una semana, pero no para investigar ni para dar explicaciones, sino para traer otro equipo que tomara el control y continuara con la obra. A final de cuentas,
Ya había conseguido sus almas la construcción.